Bueno, continuando con nuestra serie sobre la naturaleza y la obra del Espíritu Santo. Hoy quiero, hermanos, que miremos nosotros un aspecto bastante interesante, aunque lo habíamos mencionado un poco en la lección anterior, y es la influencia del Espíritu Santo en otros cristianos. Muchas personas no entienden que otros recibirían el Espíritu Santo a través de los apóstoles y no por un bautismo directo del Espíritu. La Biblia es clara en enseñarnos en el Nuevo Testamento que aparte de los apóstoles encontramos a otros cristianos que tuvieron la facultad de hacer milagros gracias a que recibieron la imposición de manos de los apóstoles. Antes de continuar, recordando un poco de lo que hemos estudiado, es que el bautismo del Espíritu Santo fue una promesa que el Señor Jesús hizo solamente a los apóstoles. Cuando uno lee Hechos capítulo 2, 3, 4 y 5, a los únicos que se mencionan obrando milagros por el poder del Espíritu Santo es a los apóstoles. En Hechos 2:43 leemos: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Recordemos, hermanos, que en Hechos capítulo 1, cuando se llevó a cabo la elección del sucesor de Judas en el ministerio del apostolado, en esa ocasión se reunieron como 120 hermanos. Algunos han llegado a concluir que en el día de Pentecostés, esos 120, junto con los apóstoles, fueron bautizados con el Espíritu Santo. Ya vimos en las lecciones anteriores que eso no fue lo que el Espíritu Santo nos muestra en Hechos capítulo 2. Los únicos que fueron bautizados con el Espíritu Santo fueron los apóstoles. Ellos fueron los únicos que en ese día hicieron maravillas y señales, como lo dice ahí el texto de Hechos 2:43, los apóstoles. También en el capítulo 4 dice el verso 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Capítulo 5 dice nuevamente, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Como dije hace un momento, Hechos capítulo 2, 3, 4 y 5 nos enseña que durante esta primera fase del inicio de la iglesia, los únicos que obraron milagros fueron los apóstoles, porque solo ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Después de ellos, empezamos nosotros a observar acerca de la influencia del Espíritu Santo en otros cristianos. Ya no apóstoles, sino otros cristianos. Esteban es el primer hombre no apóstol del que se nos dice que obró milagros. Hechos capítulo 6 dice en el verso 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Aquí tenemos a un no apóstol obrando prodigios y señales. Ahora, ¿cómo pudo Esteban llevar a cabo estos prodigios y estas señales si él no fue bautizado con el Espíritu Santo en el día de Pentecostés? El mismo capítulo 6 de Hechos nos lo enseña y dice lo siguiente. Recuerden ustedes, antes de leer el texto,
se empezó a presentar un problema en la iglesia en Jerusalén, debido a que las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas en la distribución diaria. Entonces los apóstoles dijeron que se escogieran 7 varones a quienes se encargarían de ese trabajo. Y nos dice el verso 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron, preste atención a lo que dice ahí, eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Después de que los escogen, dice el verso 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando hicieron lo siguiente, les impusieron las manos. ¿Qué hicieron los apóstoles con ellos? Les impusieron las manos. Es después de esto, después de que los apóstoles imponen las manos, que Esteban recibió el poder para obrar prodigios y señales. El otro, del cual nosotros leemos ahí en Hechos de los Apóstoles, el segundo hombre no apóstol del que se dice que obró milagros es Felipe. Hechos 8 nos dice que cuando él fue a Samaria ocurrió lo siguiente. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Por qué Felipe? Este no es Felipe el apóstol. Este es Felipe, un evangelista, un discípulo. Y hacía señales. Ahora, gracias a que Felipe podía hacer señales. Bueno, volvámonos al capítulo 6, donde estábamos leyendo acerca de Esteban. Dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, del que acabamos de leer en Hechos 8. ¿Y qué hicieron con ellos? Dice el verso 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Es de bastante importancia que nosotros, hermanos, entendamos que aquellos no apóstoles que pudieron obrar señales y milagros, lo hicieron gracias a que recibieron la imposición de las manos de los apóstoles. Hechos 8 es bastante claro en lo que nos expresa acerca de esto. Hechos 8 nos dice en el verso 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Recordemos que previamente Felipe se encuentra en Samaria. Felipe está haciendo señales, está haciendo milagros. La gente está escuchando el mensaje que él está predicando. La gente se está bautizando para el perdón de los pecados. Entonces nos dice aquí que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, gracias a la obra que está haciendo Felipe, enviaron allá a 2 de los apóstoles, a Pedro y a Juan. ¿Con qué propósito? Sigamos la lectura. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Para qué vinieron Pedro y Juan? Para que recibiesen el Espíritu Santo aquellos que se estaban bautizando. Sigue la lectura. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo.
Aquí vemos entonces, hermanos, lo que nos explica la Escritura en el primer siglo. La forma en que aquellos que se bautizaban en el nombre del Señor Jesús podían recibir el Espíritu Santo era por medio de la imposición de las manos, pero de los apóstoles. Miren lo que dice el verso 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Cómo se recibía el Espíritu Santo en el primer siglo? Para aquellos no apóstoles, para aquellos que se convertían en creyentes, que eran bautizados en el nombre del Señor Jesús. Verso 18, por la imposición de las manos de los apóstoles. Fue cuando Simón entonces vio eso y ofreció dinero a los apóstoles para que él pudiera recibir ese poder de imponer las manos a fin de que las personas recibieran el Espíritu Santo. Recuerden, Felipe podía hacer milagros. ¿Por qué podía hacer Felipe milagros? Porque él había recibido imposición de manos de los apóstoles. Él no fue bautizado con el Espíritu Santo. Él recibió el Espíritu Santo por medio de la imposición de las manos de los apóstoles. Pero no le permitía a él, habiendo recibido el Espíritu Santo, impartirlo a otros. Eso era algo que solamente lo podían hacer los apóstoles. Por eso nos dice el verso 14, que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Recuerden, el que está haciendo la obra de evangelización en Samaria en este momento es Felipe, pero Felipe no podía impartir el Espíritu Santo. Felipe podía hacer milagros, Felipe podía hacer señales, porque había recibido la imposición de las manos de los apóstoles, pero Felipe no tenía el poder de impartir el Espíritu Santo. Eso solamente lo tenían, eran los apóstoles. Fue a través de la imposición de las manos de los apóstoles que el Espíritu Santo les fue dado. En Hechos 19 tenemos nosotros el evento cuando el apóstol Pablo se encontró con 12 discípulos que habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Y después de que él los bautizó en el nombre del Señor Jesús, nos dice en el verso 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Quién impuso las manos? El apóstol Pablo. Los dones milagrosos del Espíritu Santo fueron impartidos a aquellos no apóstoles por la imposición de las manos de los apóstoles, quienes sí habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Algunas personas afirman que profetizan, que hablan en lenguas, que obran otros milagros hoy día, pero eso no puede ser así. Esas personas no son apóstoles y por lo tanto no han sido bautizadas con el Espíritu Santo ni han tenido la imposición de las manos de los apóstoles sobre ellos. La conclusión de que los dones milagrosos deben haber cesado, de lo cual vamos a estudiar más ampliamente en una de las lecciones que vienen dentro de esta serie. Se puede concluir que los dones milagrosos cesaron al tiempo de la última persona, al tiempo de la muerte de la última persona que tenía el poder de imponer las manos. Y esos eran los apóstoles. Estos extraordinarios dones del Espíritu sirvieron a un propósito específico en la iglesia del primer siglo. Recuerden, Hechos 8:14 nos dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén
oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Y para qué? Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Las señales en ese momento fueron necesarias para un propósito particular: confirmar la predicación de la palabra de Dios. Aún no estaba escrita. Pero nosotros podemos darnos cuenta, hermanos, que Lucas, cuando empieza su evangelio, y no es versículo 13, sino versículo 3, se me fue ese uno ahí cuando estaba digitando la diapositiva, nos muestra que para ese entonces ya no eran necesarios los dones milagrosos para confirmar la palabra. Cuando él escribe a Teófilo, le dice lo siguiente: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírselas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Los profetas y otros hombres del Espíritu, en un sentido especial, fueron necesarios en el primer siglo para la instrucción y edificación de las iglesias. Pero hoy día, los cristianos no necesitamos de profetas en medio de nosotros para hacernos conocer bien acerca de la vida y de la enseñanza de Jesús. ¿Qué podemos hacer? Pues lo que le dijo Lucas a Teófilo. Podemos leer a Lucas, sus escritos, y enterarnos y creer de lo que nos dice ese libro. Las señales fueron necesarias en el primer siglo con el propósito de autenticar el mensaje de aquellos que iban proclamando la palabra de Dios. Al principio, los milagros fueron necesarios para confirmar esa predicación, porque la palabra de Dios aún no estaba escrita, se daba, el Espíritu Santo la daba de forma oral, la revelaba y sus siervos la daban a conocer de forma oral. En Marcos 16 el Señor había dicho: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, los apóstoles, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. En ese principio de la iglesia del Señor, los milagros cumplieron un propósito: confirmar la palabra. Estas señales que el Señor dijo que podrían hacer: expulsar demonios, hablar lenguas nuevas, tomar en las manos serpientes, etcétera, su objetivo era confirmar que la palabra que ellos predicaban era realmente palabra de Dios y no de hombres. Hebreos nos dice también acerca de lo mismo. Capítulo 2 de esa carta declara: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Y cómo fue confirmada esa palabra? Dice el verso 4: testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Ese era el propósito por el cual Dios permitió que en el primer siglo se hicieran milagros, para confirmar
su palabra. Y el instrumento para ello, para confirmarlo, eran las señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo. Después, esa palabra se puso por escrito, porque los milagros se acabarían. Ese obrar del Espíritu Santo de manera sobrenatural se acabaría. Entonces se puso por escrito. Y el propósito al ponerla por escrito era para que el resto, a partir de entonces hasta el día de hoy, si queremos saber del mensaje de Dios, lo leamos. Juan dice en el capítulo 20 de su evangelio, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Queremos saber nosotros hoy de la bondad de Dios, de su voluntad. Lo único que tenemos que hacer es leer su palabra. Nosotros no necesitamos pedirle a Dios un milagro o una señal. No, ya está escrita la palabra, ya ha sido confirmada por medio de esas señales. Y el apóstol Pablo nos dice en Efesios 3:4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Leyendo. Hoy día yo no debo esperar de parte de Dios una revelación nueva. Ya no hay más revelaciones. Esa revelación fue dada de una vez por todas, como lo dice Judas 3. Amados, por el gran empeño que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me he sentido en la necesidad de escribiros, exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Hoy tenemos la transmisión completa de la palabra de Dios. Ha sido confirmada. Esa palabra es inspirada y la tenemos nosotros hoy tal cual como fue en el primer siglo. No busquemos entonces que de parte de Dios se nos den más revelaciones. Aquellos que la esperan, están esperando algo que no va a ocurrir. Ahora, si viene una nueva revelación, ¿para qué algo nuevo si ya tenemos todo lo que Dios quería de nosotros? Devolviéndonos, hermanos, lo que ocurrió en el día de Pentecostés fue algo que causó sorpresa entre todos los oyentes. Tanta sorpresa causó que la Escritura nos dice que ellos dijeron que estaban borrachos. Pero Pedro se levantó y dijo que lo que estaba ocurriendo ahí no era producto de que estuvieran borrachos porque era muy temprano, eran las 9 de la mañana. Y les explica cuál es la razón de lo que está sucediendo. Dice ahí en el verso 17 de Hechos 2, algo que había dicho el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Qué dijo? Que derramaría de su espíritu sobre toda carne. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Vamos a detenernos aquí un momento, hermanos, y vamos a analizar bien lo que está diciendo aquí este texto. Pero antes de ver lo que quiero que consideremos, que quede claro para nosotros hasta aquí. Los otros que recibirían el Espíritu Santo, la manera como lo recibirían sería a través de la imposición de las manos de los apóstoles y no por un bautismo directo del Espíritu Santo. En los grupos religiosos de hoy, en donde se aboga por el hablar en lenguas, por el tener profecía, revelaciones, expulsar demonios, etc., dicen que la evidencia de que uno ha recibido el Espíritu Santo
de que ha sido bautizado con el Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Bueno, vamos a hablar de las lenguas en una de las lecciones que vienen más adelante con más detalle. Pero recuerden, hasta aquí hemos visto nosotros que los no apóstoles, los otros cristianos en el primer siglo, recibieron al Espíritu Santo, no el bautismo, recibieron al Espíritu Santo por la imposición de las manos de los apóstoles. Hechos 17, Hechos 2:17 nos dicen y abogan ellos, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Aquellos que hoy abogan, predican, invitan a las personas a que sean bautizadas con el Espíritu Santo, presentan como argumento estas palabras de Joel, que cita el apóstol Pedro en Hechos 2:17, que derramaría de su Espíritu sobre toda carne. ¿Cuál es el significado de toda carne? Bueno, si usted ha tenido la oportunidad de estudiar con algunos de ellos, lo más seguro es que ha escuchado de ellos que toda carne significa toda la gente, todas las personas. Pero no puede significar literalmente toda carne. ¿Por qué? Porque Pablo mismo en 1 Corintios 15:39 dijo, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Preste atención a lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Sí, cuando Joel en su profecía, y que la cita Pedro diciendo que derramaría de su espíritu sobre toda carne sería entonces humana, de bestias, de peces y de aves. Pero nos está mostrando aquí que no toda carne es la misma carne. Pero si aplicáramos literalmente la expresión de Hechos 2:17, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, entonces el espíritu iba a ser derramado sobre carne humana, sobre carne de bestias, sobre carne de peces y sobre carne de aves. Rápidos somos nosotros en decir, no, aunque dice toda carne, no se está refiriendo a toda carne, porque no toda carne es la misma carne. Aquí tiene que estarse refiriendo a toda carne de seres humanos, no a carne de bestias, de peces y de aves. Ellos no recibirían el Espíritu Santo. Entonces vemos, hermanos, que ya empezamos nosotros a limitar la expresión sobre toda carne. Eso quiere decir entonces que la declaración toda carne debe tener una aplicación definida. No es una aplicación general, sino definida, específica, limitada. ¿Limitada a quiénes? A los seres humanos. Pero así como vemos nosotros en lo que estamos leyendo aquí entre Hechos 2:17 y 1 Corintios 15:39, entonces, ¿toda carne humana será aplicable a toda carne humana? Si nosotros decimos que se aplica a toda carne humana, entonces, ¿incluiría a los borrachos? Porque los borrachos son carne humana. Entonces, ¿los borrachos recibirían el Espíritu Santo? Somos prestos a decir, no se está refiriendo a los borrachos, pero no estamos diciendo que toda carne humana. O estaría incluyendo en la expresión derramaré de mi espíritu sobre toda carne, incluyendo a los fornicarios.
Diríamos inmediatamente, no está incluyendo a los fornicarios. Vemos entonces, hermanos, que estamos limitando ya la expresión toda carne, aun cuando dice toda. Y la toda aquí no es en general, limita. Bueno, si damos la aplicación general, extensa, que es toda carne, entonces el Espíritu Santo sería derramado sobre los que han sido reprobados. No. ¿Sería también derramado el Espíritu Santo sobre todos los pecadores? Porque los pecadores forman parte del grupo de toda carne. ¿Y qué diríamos? No incluye a los pecadores. Ahora, con estos 4 ejemplos que acabo de mostrarles, hermanos, vemos entonces que aun cuando la promesa era derramar de su Espíritu sobre toda carne no quiere decir que es de aplicación general, es de aplicación específica. Entonces, ¿cuál es el significado de toda carne? Recuerden, cuando Joel hizo la profecía, los judíos y los gentiles eran pueblos separados. Pablo nos lo enseña en Efesios 2. Dice, por lo tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Los gentiles y los judíos estaban separados. Antes de que el Señor Jesús viniera y muriera en la cruz, por ambos, por judíos y por gentiles. Aún la antigua ley que iba a ser abolida era una barrera entre el judío y el gentil. Pero el Señor Jesús vino para hacer la paz entre ambos pueblos, para hacer un solo pueblo, para derribar la pared intermedia de separación, para abolir en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Y como él mismo lo dice, él vino y anunció las buenas nuevas de paz a los que estaban lejos, a los gentiles, y a los que estaban cerca, los judíos. Cuando el profeta habló de derramar de su espíritu sobre toda carne, estaba hablando de los judíos y de los gentiles. Pero no todos los judíos. No derramar su espíritu sobre todos los judíos. No estaba hablando de derramar su espíritu sobre todos los gentiles. La promesa fue dada a los representantes de los judíos y de los gentiles. En el día de Pentecostés fueron bautizados los apóstoles con el Espíritu Santo. Y más adelante, nosotros leemos en Hechos capítulo 10 que el representante de los gentiles fue Cornelio y su casa. Ese día ellos recibieron el Espíritu Santo. Cuando Pedro fue a la casa de Cornelio y él tenía reunida a toda su familia, ocurrió algo maravilloso que convenció a Pedro de que los gentiles también eran merecedores de la salvación, porque comenzaron a hablar en lenguas. Cuando habla de derramaré de mi espíritu sobre toda carne, habla de manera específica, no de manera general. Sobre toda carne, de los judíos que representaban al pueblo judío y de los gentiles a los que representaban al pueblo gentil. ¿Quiénes representaban a los judíos? Los apóstoles. ¿Quiénes representaban a los gentiles? Cornelio y su casa.
no hablaba bajo ninguna circunstancia de que el Espíritu Santo fuera a ser derramado sobre todo el mundo, cristianos y no cristianos, buenos y malos, pecadores y no pecadores. Estaba haciendo alusión a los representantes de los judíos y a los representantes de los gentiles. Hermanos queridos, esta es la lección del día de hoy con respecto a este obrar del Espíritu Santo en aquellos no apóstoles, sino en otros cristianos. ¿Y cómo recibieron ellos al Espíritu Santo? No el bautismo del Espíritu Santo, porque el bautismo del Espíritu Santo fue prometido solamente a los apóstoles en Hechos capítulo 1 y se cumple ello en Hechos capítulo 2. Los otros, no apóstoles, pero sí cristianos, recibieron el Espíritu Santo por medio de la imposición de las manos de los apóstoles. Esta no era una promesa para todo el mundo, aun cuando el texto de la profecía de Joel decía sobre toda carne. Acabamos de explicar qué quiere decir sobre toda carne.